por tu presencia en este lugar, Señor, por tu presencia con nosotros. Hoy venimos con un corazón lleno de alegría y de agradecimiento por tu Hijo Jesús, por Jesús. Te adoramos, Señor, y te cantamos porque tú eres digno. Y Señor, yo te pido que tú hables a cada uno de nosotros. Padre, que puedan ser derribadas estructuras de pensamiento, que pecado que ha estado a lo mejor ahí guardado, oculto por años, pueda ser destruido por tu presencia. Espíritu de Dios, yo pido libertad en este lugar, una libertad tan profunda como la que solo tú nos puedes dar, Espíritu de Dios. Toma el control en el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay alguien aquí que tenga más de 20 años de casado? Levante su mano si tiene más de 20 años de casado. Vamos a darles un aplauso, de verdad. Yo estoy a punto de cumplir 20 años de casado en un par de meses. Yo sé que decir, ay, lo agarró bien chiquito la pastora y todo eso. Sí, todos tienen razón. 20 años, hágame el favor. Para mí es como si hubiera sido ayer. Y había una característica de nuestro matrimonio de recién casados: olvidábamos todo. No sé si a ustedes les pasó, pero nosotros íbamos a la casa a visitar a unos amigos y cuando regresábamos a la casa no traíamos o la bolsa de ella o mi cartera, o nomás no olvidábamos. Usaba yo lentes, aunque usted no lo crea. Antes Dios me sanó, pero antes usaba lentes. ¿Y mis lentes? Ay, no sé, todo olvidábamos. Donde quiera que íbamos a restaurantes y nos teníamos que regresar 10 minutos después corriendo por la bolsa de mi esposa o por algo que se nos quedaba. Los que nos conocen de tiempo saben que esto es algo verdadero. Siempre andábamos olvidando cosas, lo cual me llevó a una pregunta muy profunda cuando empezamos a pensar en tener hijos. Mi pregunta profunda era: Señor, ¿los iré a olvidar a ellos también? ¿Se me irán a quedar algún día en un restaurante y yo ya en la casa? Ay, mi hijo, ¿dónde está? Y era una duda real, porque sí, se nos olvidaba tanto que yo llegué a pensar que mis hijos se me iban a olvidar. Y gracias a Dios, a mí sí se me han olvidado, pero a mi esposa no. Entonces eso es muy bueno. Hay cosas que si se nos olvidan, no pasa nada. Se te olvida una bolsa y puedes irla a recoger en casa de un amigo, pero si se te olvida tu bolsa en el estadio de los Bravos, pues triste tu calavera, ¿verdad? Pero hay cosas que si se te olvidan pueden cambiar tu vida para siempre. Como seres humanos somos muy prontos, muy rápidos para olvidar. Olvidar gente que nos marcó. Olvidar gente que aún pudo haber dado su vida por el bien de nosotros, como soldados, como gente que pudo haberse sacrificado por el bien de muchos. Es tan fácil olvidar. Es tan fácil olvidar gente que pudo haberte marcado en la vida y quizá mientras estoy hablando te puedes recordar a alguien que hace años marcó tu vida, pero que tenías años sin recordarlo. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos fáciles de olvidar. Somos prontos para olvidar. Por eso, sabiendo eso, se han creado memoriales en este mundo. Hay memoriales o zonas para recordar, o monumentos para recordar el sacrificio, para recordar gente que ellos pagaron un precio para tu beneficio. Y te voy a poner ahí algunos ejemplos. En la Ciudad de México, en la Alameda Central, está el monumento o el memorial a los niños héroes. Si tú lo ves, es un bonito lugar en un precioso parque
en un lugar céntrico de la Ciudad de México. Y si tú vas por ahí a Alameda Central, una de las cosas que tienes que hacer es tomarte una foto en el memorial a los niños héroes. También en Berlín, Alemania, la última vez que fui hace unos meses, está el memorial al genocidio judío. Son estos rectángulos, y es un área grandísima que recuerda la muerte de tantos judíos. Un memorial donde el odio nació por medio de Hitler, ahí en Alemania. También está un memorial a los soldados de la Segunda Guerra Mundial, y esta es una imagen muy conocida. Este es un memorial para los soldados que murieron y participaron durante la Segunda Guerra Mundial. También tenemos un memorial en Estados Unidos a los veteranos de guerra de Vietnam, donde están los nombres de cada uno de esos soldados que perdieron la vida en Vietnam. Memoriales, lugares creados para recordar que alguien se sacrificó por nosotros. ¿Por qué tiene que haber memoriales? Porque somos prontos para olvidar. En lo personal, yo te puedo decir, ha sido muchas las veces que en mi diario vivir he olvidado a gente que me marcó. Gente que marcó mi vida tan profundamente. Gente como mi primer pastor de jóvenes, o uno de mis primeros pastores de jóvenes, que murió a causa de una hernia, Luis Rivera. Y tengo ese recuerdo tan profundo, y recuerdo estar ahí con él, y aquí hay gente que lo conoció. Recuerdo estar frente a su féretro diciendo: nunca vamos a olvidar lo que nos enseñaste. Una pasión para adorar, una pasión para Dios, una pasión para su familia. Pero si te soy honesto, tenía años que no lo recordaba. Porque somos rápidos para olvidar. Gente como un muchachito de 16, 17 y murió a los 18 años, llamado Luis Ortiz, que marcó mi vida cuando era un jovencito yo. Yo era su líder, teniendo 2, 3 años más que él. Pero él se enfermó de leucemia y murió. Pero recuerdo cómo luchó, cómo predicó, el testimonio que él fue para todo el Cebeti 114. Recuerdo estar en su funeral y lleno de muchachitos llorando, diciendo: yo no me quité la vida porque él me predicó, porque un día se paró enfrente de todos y predicó a Jesús. Y yo decía que nunca se me olvide un hombre como Luis Rivera, como Alex Ortiz, que marcaron mi vida. También dije que no se me olvide una mujer como mi abuela, una mujer que amó a su familia. Pero te soy honesto, pasan los días y se me olvida. No es un recuerdo que tengo diario, no es un recuerdo que constantemente está viniendo a mí. Eventualmente me acuerdo de ellos y los honro, pero la realidad es que a veces puede pasar mucho tiempo sin recordarlos y sin dudarlo. Yo creo que lo mismo te pasa a ti con gente que ha marcado tu vida. ¿Por qué? Porque somos rápidos para olvidar. Dios conoce nuestra tendencia a olvidar. Por eso la Biblia constantemente nos llama y nos dice: recuerda. ¿Sabías que en la Biblia se menciona en sus diferentes formas de la palabra en hebreo más de 250 veces la palabra recordar? Recuerda, acuérdate. Porque la Biblia está diciendo: somos tan fáciles de olvidar que necesitamos estar recordando constantemente. Recuerda. De hecho, si tú lees los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, tú vas a encontrar cómo Dios le dice a su pueblo constantemente: recuerda, no olvides.
Dile a tus hijos, platica con tus hijos. Está constantemente diciendo, tienes que enseñarle a tus hijos, y los hijos, tus hijos de los hijos también le tienen que enseñar a sus hijos. Y está diciendo, tienen que recordar lo que Dios ha hecho. Hoy estamos, este fin de semana, estamos celebrando la Pascua del Señor, y es muy triste como muchos aún cristianos no conocemos el verdadero significado de la Pascua. No son las vacaciones de Semana Santa, aunque es un plus, pero la realidad es que la Pascua es algo más profundo. Para mí es la celebración que un cristiano debe de tener en primer lugar, y debe de ser un lugar, un día donde no puedes dejar de ir a la iglesia a darle gracias a Dios. Pero lo hemos cambiado por irnos al chamizal a tirar basura. No lo entiendo, pero la Pascua es algo tan profundo. Dios instituyó la Pascua desde el Antiguo Testamento, y quiero enseñarte un poquito acerca de la Pascua. Tú lo puedes encontrar a partir de Éxodo 12. Dios instituyó la Pascua en el Antiguo Testamento. En hebreo la palabra Pascua es pasaj, que quiere decir pasar por alto. Quiere decir pasar por alto. La Pascua era un recordatorio de cómo la sangre de un cordero que no tenía defecto, la sangre sacrificada, la carne comida, ellos rociaban y pintaban el dintel, el marco de su puerta, los judíos. Y así, en el intento de Dios sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, Él mandó 10 plagas, y la 10ª plaga era que los primogénitos iban a morir de todo Egipto. Y en Egipto estaba el pueblo de Dios. Entonces la manera de que el ángel de muerte iba a pasar por alto la casa de un judío, de alguien del pueblo de Dios, era que hubiera la sangre de este macho cabrío untada sobre el dintel de la puerta. El ángel de la muerte no iba a entrar a esa casa, y milagrosamente Dios cumplió su palabra. Entonces este Pascua, o pasar por alto, era el recordatorio a todo el pueblo de Israel de que Dios había sido fiel con ellos. Era un recordatorio increíble. Les decía, ustedes, y ahorita lo vamos a leer en Deuteronomio, les decía, ustedes tienen que recordar año con año que yo soy fiel con mi pueblo, que yo soy misericordioso. Y vamos a leerlo en Éxodo 12 en adelante. Fíjate lo que dice: esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Esta era la 10ª plaga. Dice: ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Y fíjate los peros de Dios. Dice: pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes, mi pueblo, estén, dice Jehová. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y luego fíjate lo que dice el siguiente versículo, el versículo 14. Dice: este será un día para recordar. Y luego dice: cada año de generación en generación deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. Esta es una ley para siempre. Jesús les dice, Dios les está diciendo: como sé que se les olvida, como sé que se les va a olvidar, ustedes tienen que estar pasando esto que sucedió tan increíble, una enseñanza de generación en generación. Y cada año van a hacer una fiesta que dura una semana. Van a tener un festival cada año para celebrar lo que sucedió en Egipto. Dios les dijo, van a recordar. Van a hacer todo lo posible para que no se les olvide. Desde la liberación de la esclavitud en Egipto se celebra la Pascua, recordando que Dios es fiel y cuida a su pueblo. Hoy la realidad es que se nos olvidan muchas cosas.
Si yo te hablo de mi memoria, es uno de los problemas más fuertes que yo tengo. Se me olvidan fácilmente las cosas. Hay cosas que no recuerdo, hay cosas que me gustaría olvidar, pero no las puedo olvidar. ¿Te ha pasado? Y hay cosas que me gustaría recordar, pero no las puedo recordar. Así funciona el ser humano. Hay cosas que yo quisiera ya olvidar y sacar de mi mente que sucedieron en el pasado, pero la realidad es que es más fácil recordar cuando alguien me lastima que recordar las 100 veces que me amó. Por eso muchos dicen, la vida es injusta. La vida de un padre a veces es injusta porque a veces un regaño hace que se olviden 50 años de amor. Y hay hijos que no hablan a papás por una situación. Es más fácil recordar lo malo y olvidar lo bueno. Por eso hay tanto problema en el mundo y por eso Dios nos decía, tienen que mover. Por eso a veces la posición en la que estamos mi esposa y yo es muy complicada, porque un pastor es lo mejor mientras habla lo que la gente quiere, pero cuando uno confronta, ¿qué le pasa a ese pastor? Tenemos que entender que esta es nuestra naturaleza. Esta es nuestra naturaleza. La realidad es que nos es muy fácil olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso el rey David en el Salmo 103 escribió, bendice, estaba diciendo, recuerda constantemente bendecir a Jehová, alma mía. Y luego dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y luego él más adelante empieza a decir, es el que perdona, el que sana, el que rescata, el que premia. Él es el que sacia. Empieza a decir, recuerda, no se te olvide. Hay una frase que me encanta que dijo Jorge Santoyana. Yo no sabía quién la dijo, me sabía la frase. Pero la frase dice, aquellos que olvidan el pasado están condenados a repetirlo. Y lo utilizan mucho los políticos porque dicen, el pueblo que olvida sus errores pasados los va a repetir en un futuro. Y como que tiene algo de verdad. Quienes olvidamos nuestro pasado estamos condenados a repetirlo. Estamos condenados a repetirlo. La Pascua instituida por Dios era ese recordatorio. Era el recordatorio, era algo que era una fecha que los llevaba a recordar. Fíjate esto, detalles específicos de lo que Dios había hecho por ellos. No tan solo los llevaba a recordar, un día Dios nos perdonó y mató a todos los primogénitos de los egipcios y sus ganados, pero a nosotros no. Era un recordatorio específico. Era un recordatorio que traía a memoria detalles específicos de lo que había sucedido, de lo que Dios había hecho. Dios, en la palabra de Dios, ha dejado algo bien claro: el olvido. Y fíjate esto, apréndetelo bien. El olvido del pueblo de Dios está ligado a la apostasía. El olvido, el que tú olvides diariamente lo que Dios hizo por ti, lo que Jesús hizo por ti, está ligado a que vivas una vida de pecado, una vida ofendiendo a Dios. Cuando tú y yo no constantemente estamos recordando el sacrificio de Cristo, lo primero que sale de nosotros es caminar hacia el pecado, la deslealtad, la blasfemia, el abandono. El olvido hace que comencemos a vivir vidas en pecado. Cuando se nos olvida lo que Jesucristo hizo por nosotros, empezamos a fijarnos en lo que otros nos hicieron a nosotros. Cuando quitamos la mirada de lo que Él es, empezamos a poner la mirada en lo que otros son. Y comenzamos a olvidar lo que Él hizo y comenzamos a fijarnos en lo que nos hicieron y en lo que yo quiero. Es algo natural. Deuteronomio 4:4 dice: sin embargo ustedes, todos los que fueron fieles
al Señor su Dios todavía siguen vivos, todos y cada uno de ellos. Versículo 9 dice: pero cuidado, asegúrate de nunca olvidar. Di conmigo: olvidar. Fíjate lo que les está diciendo Dios: asegúrate de nunca, ni un día de tu vida, olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas, y asegúrate de transmitirla a tus hijos y a tus nietos. Fíjate las órdenes que dio. Ahorita hace unos minutos cantábamos: siempre ha sido bueno Dios. No se trata de solamente cantar siempre ha sido bueno. Se trata de que en ese momento a tu mente empieces a recorrer: recuerdo cómo estaba antes de conocerte. No se trata de que Él es bueno o malo porque todo me sale como yo quiero. Se trata de que Él es bueno porque yo iba en un camino a muerte y Él me rescató. Él es bueno porque yo me acuerdo cómo no tenía esperanza, cómo vivía en tristeza, en soledad, y ahora no. Entonces cuando tú cantas siempre ha sido bueno Dios, tiene un significado tan valioso para ti. Y les está diciendo Dios a su pueblo, le dice: cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas, y asegúrate de transmitirla a tus hijos y a tus nietos. Qué responsabilidad, papás que están aquí. Y luego dice el Deuteronomio 4:30 y 31, sigue diciendo Dios, dice: en un futuro lejano, cuando estén sufriendo todas estas cosas, esas cosas, finalmente regresarán al Señor su Dios y escucharán lo que Él dice, pues el Señor su Dios es Dios compasivo, no los abandonará ni los destruirá, ni se olvidará del pacto solemne que hizo con sus antepasados. Si tú estudias la Biblia, tú puedes ver que cada vez que el pueblo de Israel se olvidaba de Dios, corrían hacia la idolatría. No solamente se inclinaban hacia la idolatría, corrían a la idolatría. Y la realidad es que tú y yo, cuando nos olvidamos de Dios, corremos hacia la idolatría. No hay nada distinto al pueblo de Dios de aquel tiempo, de aquella época, a nosotros hoy en día. Cuando quitamos nuestra mirada de Dios, corremos hacia la idolatría del dinero, de las posesiones, y creemos que ahí es donde vamos a obtener lo que queremos. Y entonces el dinero, las posesiones empiezan a ocupar un lugar primordial en nuestra vida. Y entonces lo que estamos haciendo es que nos estamos olvidando del sacrificio de Dios y estamos corriendo hacia las posesiones, hacia el placer. Cuando tú sabes, el que yo caiga en pecado para causarme placer, ya sea con una novia, con una mujer que no es mi esposa, con un hombre, pornografía. ¿Sabes qué es lo que estás haciendo? Estás levantando un ídolo, porque un ídolo es todo aquello que toma lugar por encima de Dios. Y si a Dios le ofende el pecado, ¿por qué lo seguimos haciendo? Quiere decir que hemos quitado nuestra mirada de Él y la hemos volteado a un ídolo. Muchas veces nos preguntamos cómo le hacemos para como iglesia poder hablar claramente del pecado, y lo hemos hecho desde aquí. Pero la realidad es que podemos hablar lo que sea, pero mientras no haya una revelación de Cristo, los novios no van a dejar de tener relaciones sexuales, los casados no van a dejar de buscar otra mujer o otro hombre. ¿Sabes por qué? Porque es Cristo y su sacrificio, y está recordándolo constantemente, los que va a mantenernos caminando como debemos caminar. Se trata de recordar su sacrificio. A veces caemos en la idolatría, el egoísmo, en pensar en nosotros, o en el orgullo o la autosuficiencia. Tenemos que recordar constantemente el sacrificio de Jesús. Al instituir la Pascua, Dios estaba proveyendo a su pueblo un medio para recibir gracia que les permitiera caminar en la fe y perseverar en obediencia a Dios.
Hoy quiero que recuerdes esto: recordar la bondad de Dios produce adoración. Recordar la bondad de Dios es lo que produce adoración. Así como olvidar nos lleva a lastimar el corazón de Dios, recordar nos mueve a adorar. Tenemos que aprender a recordar el sacrificio de Cristo, no cada Pascua, día tras día en nuestra vida. ¿Quieres vivir libre de pecado? Que puedas triunfar sobre esas adicciones de pecado. Tienes que fijar tus ojos en esa cruz. Tienes que fijar tus ojos en Cristo. Esa es la manera de vivir en santidad. Esto es lo que significaba la Pascua en el Antiguo Testamento. Era un recordatorio. Hey, recuerda que Dios proveyó gracia para que tú pudieras seguir caminando y viviendo. Recuerda que Él te liberó de la esclavitud. Recuerda que antes estabas esclavo y no gozabas de alegría. Pero gracias a esa Pascua, ese sacrificio, Dios liberó a su pueblo. En el Nuevo Testamento, Jesús redefinió la Pascua. La sangre de un cordero sin defecto. En el Antiguo Testamento, la sangre de un cordero sin defecto podía cubrir los pecados. Y el miércoles hablábamos de esto, y quiero repetirlo. El miércoles decíamos cómo el sacrificio del Antiguo Testamento lo que hacía era que cada año hacían un sacrificio, y ese sacrificio cubría el pecado de la gente. Pero fíjate la palabra, cubría. Y me hizo pensar en una bicicleta que dejé mal en mi casa de mis hijos. Y me dice mi esposa esta semana: los niños quieren salir a andar en bicicleta. Y yo dije: pues ahí están atrás las bicicletas. Y cuando voy, las dejé donde cae la lluvia. Entonces agarré la bicicleta, me puse a limpiarla y le dije: la voy a llevar a arreglar. Y me la llevé a un taller. Entonces llego al taller y luego le digo: arréglemela. Le digo: y no sé si le puede lijar y pintar toda esa área que tiene corrosión, es que se me quedó en la lluvia. Y me dice: no, dice, cuando hay corrosión, la pintura nomás la cubre, pero después de un ratito vuelve a salir, porque la corrosión no se detiene. Bueno, pues el pecado, por la muerte de un macho cabrío, cubría la sangre, pero cubría el pecado, pero volvía a salir. Pero Cristo hizo un sacrificio perfecto. Fíjate cómo Jesús no vino a cubrir el pecado, Él vino a quitar el pecado. Él vino a perdonarnos realmente, profundamente de todo pecado, con un sacrificio una vez y para siempre. Lucas 22:14 dice: cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron junto a la mesa. Jesús dijo: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes. Estaban celebrando la Pascua antes de que comiencen mis sufrimientos. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco de pan y le dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, le dio a sus discípulos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Y luego dijo esta frase: hagan esto en memoria de mí. Jesús llegó y empezó a cambiar. Y luego dice el siguiente versículo: después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Está diciendo: hagan todo esto en memoria de mí. Recuérdenme. Estén recordando el sacrificio que viene, el sacrificio de un cordero perfecto, el Hijo de Dios sin mancha. Un sacrificio, ya no se tiene que hacer un sacrificio anual, su sangre es más que suficiente. Estaba diciendo: no lo olviden.
Siento que esta era una de las últimas expresiones del gran amor de Jesús. Les estaba diciendo: recuerden mi cuerpo, recuerden mi sangre, recuerden mi sacrificio por ustedes. Si constantemente lo recuerdan, vivirán vidas que buscan adorarme en todo lo que hacen. ¿Cómo necesitamos vivir vidas que adoran a Dios el lunes, el martes, el miércoles? ¿Cómo me visto? ¿Cómo hablo? ¿Cómo me comporto en cada área de nuestra vida? Y la manera es recordar ese sacrificio de Jesús. Recordar ese sacrificio que nos trajo vida. Tristemente, muchos nos olvidamos de Él en nuestro diario caminar y volteamos a nuestros ídolos: el trabajo, la familia, el dinero, la fiesta. Y perdemos de vista a Jesús. Cuando ponemos cualquier cosa por encima de Dios, estamos poniéndolo como un ídolo. ¿Sabes? Jesús lo que estaba haciendo esa última cena no era un simple recordatorio. Él te estaba invitando a tener comunión con Dios. Él te estaba invitando a tener comunión con Jesús. Y quisiera que en esta mañana juntos tomáramos de la cena del Señor. Y quiero que tengas en tu mente esto y que recuerdes el sacrificio de Él. Si me ayudan a repartir. Hoy le damos gracias a Dios por la sangre derramada en una cruz. Hoy recordamos su cuerpo siendo molido en un madero. Cada gota de sangre derramada que Él tenía fue derramada para que tú y yo pudiéramos gozar de perdón. Dios, hecho hombre por elección, vino y caminó en esta tierra y se entregó por ti y por mí. Hoy recordamos ese sacrificio de Jesús que nos trajo vida, que decidió dejar su divinidad. Y si me ayudan con el piano, por favor. Dejó dejar su divinidad para venir y caminar en esta tierra. Él dejó su divinidad, Él dejó todo. Fue la mayor muestra de amor, su sacrificio en esa cruz. Él nos ama. Es un amor que nos da esperanza, que nos da vida. Hoy recordamos. Tú tienes en tu mano un pedacito, galleta, pan. Eso representa el pan. Y sabes, hoy recordamos, al tener eso en nuestra mano, recordamos que su cuerpo fue molido a causa de mis errores, no por algo que Él hizo. Él fue molido por mis errores. Recordamos con esa copa, recordamos su sangre derramada por mis pecados. Recordamos el amor de Dios que superó al dolor físico y emocional, que superó al rechazo de Dios mismo, porque dice que Dios volteó su mirada y Jesús tomó la copa de la ira que tú y yo deberíamos de haber tomado. Hoy recordamos que Jesucristo se entregó completamente por nosotros, que fue un sacrificio perfecto. Y escúchame bien, hoy recordamos que ese cuerpo y esa sangre no puede ser opacado por ningún pecado que hayas cometido o vayas a cometer, por terrible que haya sido. Esa sangre no puede ser opacada por ningún pecado. Hoy recordamos que esa sangre tiene un poder sin igual. Hoy recordamos a Jesús. Sabes, la plática de hoy se llama Yo no voy a olvidar. Yo no olvidaré. Hoy recordamos, y hay una canción que cantamos. En inglés la traducción es memorial, recordatorio. Y la canción dice: el pan de vida, Jesucristo, fue entregado por amor. Así que yo quiero que un momento tomes ahí donde estás, cierres tus ojos y medites en el sacrificio de Jesús por ti.
medita en el sacrificio de Jesús por ti, en lo que Él hizo por ti. El pan de vida fue quebrado por amor, la muerte en la cruz compró mi salvación. La copa beberé en memoria de ti. Un nuevo pacto es para la humanidad. Aleluya, recordaré tu promesa. Aleluya, la cruz nunca olvidaré. Soy nueva creación, tu amor reflejaré. Quiero ser como tú, tu ejemplo seguiré. Ahí donde estás, ¿por qué no le dices: recordaré tu promesa? Recordaré esa cruz. Recordaré que tu cuerpo fue molido en una cruz por mí. Y sabes, quizá hoy estás aquí y necesitas pedirle perdón a Dios. Hoy necesitas pedirle perdón porque te has olvidado de Él. Quizá vienes cada domingo, quizá hasta puedes hablar como un cristiano, pero la realidad es que en tu diario caminar y en tus decisiones te has olvidado de Él. Antes de tomar la Santa Cena, yo quiero que tomes un tiempo mientras vuelven a cantar esta canción. Yo quiero darte un tiempo para que ahí donde estás tú te arrepientas con Dios. Tú le digas: Señor, perdóname. Sabes, su sangre es más que suficiente para cubrir aún el peor de los pecados. Nada opaca su poder. Nada opaca su increíble eficiencia para ponerte en una relación limpia y pura con Dios. Así que si tú tienes que arrepentirte porque has estado olvidándolo y has puesto ídolos en tu vida como el pueblo de Israel, hoy pídele perdón. Él está aquí para perdonarte. Hoy Él está aquí para perdonarte. Espíritu de Dios, haz una obra profunda. El pan de vida fue quebrado por amor, la muerte en la cruz compró mi salvación. La copa beberé en memoria de ti. Un nuevo pacto es para la humanidad. Aleluya. ¿Por qué no lo dices? Recordaré tus promesas. Recordaré tu promesa. Ahí donde estás, dile: recordaré tu promesa. El pacto de la cruz nunca lo voy a olvidar. Nunca olvidaré. Si llego un día a olvidar, tu gracia me recordará el precio de mi salvación. Aleluya.
qué no te pones de pie? Levantas tus manos y le dices: no lo voy a olvidar. Yo no lo voy a olvidar. Yo no voy a olvidar, Dios. No voy a olvidar, Dios. No voy a olvidar. Si llego un día a olvidar, tu gracia me recordará el precio de mi salvación. Aleluya, tu pacto no olvidaré. La noche en que fue entregado, el Señor tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Toma el pan en tu mano y ahí donde estás dile: gracias, Señor, por ese cuerpo. Gracias por ese cuerpo que tú entregaste por amor a mí, que tú permitiste que fuera molido en una cruz. Oh, gracias por ese cuerpo, Dios, que fue destrozado como mis dientes van a destrozar esta pan. Así tu cuerpo fue destrozado por mi pecado. Ahí donde estás dile: gracias, Señor, que nunca olvide ese sacrificio, que nunca olvide tu cuerpo molido en una cruz por mí. Hoy te damos gracias por entregar tu cuerpo por amor a mí. Y hoy tomo ese pan para recordar tu sacrificio por mí en el nombre de Jesús. Toma el pan y dale gracias a Dios. Gracias, Señor, por ese pan. Dale gracias a Dios. Levanta tu mano y audiblemente dile: gracias por tu cuerpo. Gracias, Señor, porque fuiste fiel. Gracias, Señor. Siempre has sido bueno, Dios. Siempre has sido bueno, Dios. ¿Y qué sería yo sin ti? Sin tu amor, sin tu amor. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es un nuevo pacto. Es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Y luego dice: hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Toma en tus manos la copa y dale gracias a Dios por cada gota de sangre derramada. Que aún una gota de sangre tenía el poder para limpiar al mundo. Él decidió entregar cada gota de sangre que había en su cuerpo por amor a ti. Ahí donde estás dile: gracias por esa sangre derramada. Gracias por tanto amor. Gracias por ese nuevo pacto. Señor, hoy tomamos la copa recordando tu sacrificio, recordando tu derramamiento de sangre, y te damos gracias. Toma la copa. Dale gracias al Señor. Y siempre has sido Tú has sido bueno, Dios. Tú has sido bueno. ¿Qué sería yo sin ti? Sin tu amor, sin tu amor. Siempre has sido bueno, Dios. Siempre has sido bueno, Dios. ¿Y qué sería yo sin
Él ha sido bueno, ¿verdad que sí? ¿Por qué no tomas un momento tu lugar? Estos últimos días, si me dan un poquito más de luz, estos últimos días Dios me ha llevado a pensar mucho en la muerte. Como iglesia experimentamos algo triste. Uno de nuestros servidores, el domingo después de la reunión en la noche, fue asesinado. Y Dios me llevó a pensar mucho acerca de la muerte. Y llegué a la conclusión de que la muerte quizá significa la muerte de la esperanza más que otra cosa. Es la máxima expresión de la pérdida de la esperanza. Si tú has ido a un velorio, tú puedes encontrarte con esta expresión. Una expresión en el rostro de impotencia, una expresión de tristeza, una expresión de falta de esperanza, porque ya no hay más que se pueda hacer. La muerte significa la muerte de toda esperanza. Ya no hay nada más que pudieras hacer. Todos los recuerdos que tenías con esa persona terminarán en eso, en recuerdos. No hay un paso más que se pueda dar. Hay un sentimiento de impotencia, de tristeza. Es un lugar donde los sueños, donde las expectativas, donde los planes se van con el último aliento de la persona que amas. Es un lugar de impotencia, es un lugar que yo creo todos tenemos temor de llegar a él. Quizá no en nosotros mismos, pero en alguien que amamos. Es un momento terrible. La muerte. Jesús, colgado en una cruz, derramó hasta la última gota de sangre y murió. En ese momento se perdió la esperanza. En ese momento se perdió toda esperanza. Ahí murió toda la esperanza. Murieron todos los planes para un futuro mejor. Toda la expectativa que tenían los discípulos y los seguidores de Jesús murió. Por eso muchos se fueron. Y yo creo que muchos estaban aturdidos. No sabían qué seguía en sus vidas. ¿Por qué? Porque la vida misma para ellos había muerto. La esperanza había muerto. Y quizá hoy tú que estás aquí sentado, así te sientes. Vivo pero muerto. Respirando con vida física, pero pareciera que algo dentro de ti murió. Los planes, las expectativas, el futuro, lo que soñaste, la esperanza se ha perdido. Estás enfrentando la muerte de la esperanza. Estás enfrentando la muerte de tu futuro. Expectativas que quizá no has podido cumplir y que ves imposible de cumplir. Hoy yo te quiero hablar de la esperanza más gloriosa que tú y yo tenemos. ¿Sabes? La vida de Jesús no terminó en una cruz. La cruz fue el medio para que el momento más oscuro y con menos esperanza en la humanidad se convirtiera en el momento más glorioso para ti y para mí. Esa cruz tan solo fue el instrumento. La muerte que estás experimentando, yo te quiero decir que si tú hoy entregas tu vida a Cristo, realmente puede significar lo que significó para nosotros esa cruz, la resurrección de una vida poderosa que Dios tiene para ti. Porque hoy ese poder que resucitó a Jesucristo de los muertos, dice la Biblia que está dentro de ti. Entonces no tienes por qué vivir en muerte. Con su resurrección resucitó la vida. 3 días después de estar en esa cruz, de haber sido enterrado en una tumba, de que pareciera que ya no había esperanza, ya los cuerpos en ese tiempo comienzan a oler mal, ya no hay esperanza de nada. De repente esa tumba estuvo vacía.
y está vacía hasta el día de hoy. Hoy celebramos que Jesucristo vive. Hoy celebramos que Él estuvo en una cruz, pero Él no se quedó en una cruz. Esa cruz fue el medio para que de la muerte naciéramos a vida y que ahora tú y yo disfrutemos de una vida eterna. Hoy celebramos la vida. Lo único más grande que la muerte es la resurrección. Lo único más grande que la muerte es vida, la resurrección. Y sabes, Él resucitó. Hoy celebramos que Él no se quedó derrotado en una tumba. Hoy celebramos que la esperanza resucitó, que la vida volvió a nacer. Hoy celebramos que Él está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por el bien tuyo y por el bien mío. Hoy celebramos que Jesucristo vive y reina en el cielo. Hoy celebramos que vive y reina en nuestros corazones. Hoy celebramos a un Jesús que nos amó aún cuando no lo merecíamos. Romanos 5 dice: cuando yo estaba peor hundido en pecados, Él me amó. Cuando estaba en mi peor momento, Él llegó y me amó. Y yo lo veo como alguien que está enlodado y llega Jesús y lo abraza y le dice: pero te voy a manchar, no te preocupes, mi limpieza te va a purificar. Y ese es el evangelio al que te estás enfrentando hoy, tú que estás aquí. Él te ama tanto que Él quiere limpiar tu pecado. La muerte no fue el final. La resurrección trajo vida de nuevo. Cuando Jesús murió en la cruz, Él dijo unas palabras que yo quiero que recuerdes el resto de tu vida. Él dijo: consumado es. En inglés es it is finished. Me gusta más en inglés. ¿Qué quiere decir? Es como cuando un juez da un veredicto y dice: ya, no hay vuelta de hoja. Consumado es. La palabra en griego es la palabra tetelestai. Tetelestai, que quiere decir completo, quiere decir sin falla, quiere decir pagado en su totalidad. Eso quiere decir tetelestai, eso quiere decir consumado es. Entonces Jesús en la cruz dijo: está completo todo, ya no hay falla. He pagado el pecado de la humanidad en su totalidad. Ese es el sacrificio de nuestro Jesús. Que nunca olvidemos ese sacrificio. Hebreos 7:22, fíjate lo que dice, y voy a terminar con este versículo. Dice: por lo tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Fíjate las palabras que utiliza el autor de Hebreos. Dice: garantiza un pacto superior. Ahora bien, como a aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos. El autor está diciendo: antes ha habido muchos sacerdotes. ¿Por qué? Pues porque se mueren, se acaba la vida, y entonces tiene que llegar otro sacerdote. Dice: pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero, o sea, no se pierde. Dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Fíjate, la salvación de Dios es perpetua para siempre, es perpetuamente. Él puede salvarte perpetuamente. Él puede salvarte, no hay algo que lo limite. Él te ama y Él quiere volver a traer vida a tu corazón. Lo único que hoy necesitas hacer es acercarte a Él. ¿Sabes por qué? Él no quedó en una cruz muerto. Hoy no celebramos su muerte. Hoy agradecemos que Él murió. Hoy
le damos gracias porque Él decidió dar su vida en esa cruz. Pero hoy celebramos que Él vive, que Él se levantó de los muertos y que por medio de su resurrección yo puedo tener vida. Así que sin importar tu pecado, tu condición, Él puede salvarte perpetuamente. Y yo quiero hacerle una invitación a todos aquellos que están aquí, porque quizá aquí hay tres grupos de personas. Están los que nunca le han entregado su vida a Cristo y has caminado lejos de Él, haciendo tu voluntad, embarrándola, como dicen, cometiendo errores, con una buena intención a lo mejor, pero sin Dios, sin Jesús, es imposible agradar a Dios. Y hoy estás aquí y reconoces que necesitas entregarle tu vida a Cristo. Quizá también hay un segundo grupo que ha estado y que conoció de Jesús y que estuvo aquí en la iglesia o en otra iglesia, pero que has vivido alejado de Dios. Hoy te quiero decir, es el día en que puedes reconciliarte con Dios. Y quizá aquí también hay cristianos que hoy quieren hacer un compromiso de nunca voy a olvidar el sacrificio de Cristo, y lo quiero reconocer siempre. Así que yo quiero que cierres un momento tus ojos. Y si tú estás aquí y nunca le has entregado tu vida al Señor Jesús, yo quiero hacer una oración contigo. Así que si ese eres tú y hoy quieres entregarle tu vida a Él, ahí donde estás, levanta en alto tu mano, porque yo quiero orar contigo. Gracias, puedo ver sus manos. Gracias, gracias, puedo ver sus manos. Gracias, gracias, puedo ver sus manos. Gracias. Y ahora voy a hacerle una invitación a un segundo grupo. Si tú estás aquí, te alejaste del Señor y hoy quieres volver a sus caminos y conocerle aún más, yo quiero que levantes en alto tu mano como una declaración de decirle: Señor, te necesito tanto. Si ese eres tú, levanta ahí donde estás tu mano. Gracias, puedo ver sus manos. Gracias, gracias. Y te voy a pedir ahí, cualquiera de los dos grupos que levantó su mano, que repitan esta oración conmigo, con todo su corazón. Con todo su corazón. Y toda la iglesia la va a repetir también. Dile así: Señor Jesús, hoy puedo entender tu sacrificio. Hoy puedo entender tu amor. Te pido perdón por mis pecados. Reconozco mi necesidad de ti. Toma mi vida, te la entrego. Quiero ser tuyo y que tú seas mío. Ven a morar en mi corazón. Ven a darme esperanza. Ven a resucitar mi espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y Padre, yo te pido que traigas vida a cada hombre, cada mujer que el día de hoy oró a ti, Señor. Que hoy con un corazón dispuesto se entregó a ti, Señor. Ven a ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Bueno, Dios, ¿y qué sería yo sin ti? Sin tu amor, sin tu amor. Siempre has sido bueno, Dios, y siempre has sido